Dr. Premarian, in the name of the Peruvian Society of Ophthalmology and the chapter, we are honored to have you here. Let me introduce you in Spanish, and then I will let you know when you can start, okay? Okay, está bien. El doctor Premarian Subramanian es profesor de oftalmología, neurología y neurociencia en la Escuela de Medicina del Colorado. Estudió genética molecular y humana en el Baylor College of Medicine. Fue un oficial activo. Ha enseñado en el Instituto de Johns Hopkins y es miembro fundador del Mayo Institute de Salud Cerebral, que mejora el funcionamiento de pacientes que han tenido órbita. Pertenece al board de directores de la Sociedad Neuro. Ha publicado más de 220 artículos de investigación, capítulos de libro. Thank you. I'm very happy to be here with you tonight and to speak to you tonight on the use of botulinum toxin in neuro-ophthalmology. And so what I would like to do is I have no relevant financial disclosures. And when we talk about botulinum toxin, certainly as neuro-ophthalmologists, we tend to be thinking of injections that are not cosmetic, those that are functional. But is there really a difference in how we do it? Should there be a difference? And we'll talk a little bit about what conditions might be treated now and in the future. And although I will be talking only about functional disorders, not los trastornos funcionales, no los trastornos cosméticos o el uso cosmético de Botox. Y quisiera saber cuántos de ustedes están utilizando toxina botulínica y cuántos lo hacen por razones cosméticas y funcionales, o solamente cosméticas, solamente por razones funcionales o para nada. Entonces les voy a dar unos cuantos minutos para que respondan a la encuesta y así eso nos va a ayudar a saber qué tan familiarizados ustedes están con el uso de la toxina botulínica. Okay, great. Maybe we can get to 50%. Bien, tenemos un 50%, 22 de ustedes han respondido, entonces, bueno, lo dejamos allí. Entonces, más o menos la mitad de ustedes no hacen inyecciones de toxina botulínica, una cuarta parte lo hacen por modalidades cosmética y funcional, y el resto solo cosmético o funcional. Bien, paramos aquí la encuesta y retornamos a la charla. Bien. ¿Qué hace la toxina botulínica? ¿Cómo funciona? Si ustedes recuerdan, cuando miran ustedes la terminal presináptica, en donde la neurona libera acetilcolina para que el músculo responda y se contraiga, entonces ustedes observan que las vesículas de acetilcolina están contenidas en la terminal presináptica, luego liberan aquí su contenido en la hendidura sináptica y actúan entonces la bomba transportadora de sodio y potasio, y entonces se permite que ocurra el potencial de acción. Lo que sucede cuando se administra toxina botulínica es que esta toxina botulínica es captada por receptores en la terminal presináptica, es internalizada, y luego la toxina es degradada, y la parte activa de la toxina, la cual aparece aquí en rojo, esta parte activa de la toxina, aquí tenemos el complejo normal que permite la liberación de la neurotoxina, esta ligación de la toxina y ahora su degradación, entonces se une a diferentes componentes de este complejo que permite que acetilcolina sea liberada y se une entonces a este en una manera irreversible, y al hacerlo en esta forma evita la liberación de acetilcolina, evita la ocurrencia del potencial de acción y evita que el músculo se contraiga. Esto es una inactivación irreversible de este complejo. Entonces, esta es la razón por la cual su acción puede durar durante varias semanas, debido a que el organismo tiene que regenerar estas proteínas
a nivel de los segmentos de la sinapsis y recrear este complejo de manera tal que las terminales nerviosas pudieran comenzar a funcionar otra vez. Entonces, esto es lo que hace útil este componente, ya que hay una inactivación prominente, es temporal. Si fuera temporal, el efecto entonces sería bastante menor. Entonces, la toxina botulina, el botulismo es entendido como enfermedad durante cerca de 1000 años, pero no ha sido sino hasta la década de los 60 cuando Alan Scott, un oftalmólogo pediatra, purificó la toxina botulínica y la estudió. Y la estudió en términos de la inactivación de los músculos extraoculares y perioculares. Entonces, si bien Botox se ha convertido en una suerte de entidad en la cultura popular, nosotros como oftalmólogos es parte de nuestro trabajo. Nosotros la desarrollamos y la desarrollamos para propósitos oftalmológicos. Y las primeras dos condiciones en las cuales se utilizó la toxina botulínica, cuando estuvo disponible la preparación estándar en la década de los 80, fueron para el estrabismo y el blefaroespasmo. Y me referiré a estas dos condiciones ahora, al igual que a otras que se han utilizado en oftalmología y neurooftalmología, al igual que en neurología. Entonces, hay numerosos estudios de casos después que Alan Scott publicó sus resultados iniciales mostrando la eficacia y de estar en capacidad de activar los músculos extraoculares con la toxina botulínica. Hubo numerosos estudios de casos que han sido publicados a mediados de los 80. Inicialmente, el estrabismo parético y una inyección guiada por electromiografía en uno o dos músculos extraoculares. A esto nos referiremos un poco más adelante. Blefaroespasmo, esto con inyecciones en el orbicularis oculi. Les mostraré cómo se ha expandido esto de solamente este músculo hasta trabajar en otros músculos en la región periocular, al igual que en la mandíbula y en el cuello para los pacientes que así lo requieren. Y la distonía cervical. No voy a pasar mucho tiempo hablando de la distonía cervical. Soy oftalmólogo, neurooftalmólogo, entonces tiendo a tratar pacientes con estrabismo, blefaroespasmo, espasmo hemifacial, exceso de lagrimeo y a veces pacientes con migraña. Realmente no trato la distonía cervical, pero si es que hay alguna pregunta al respecto, podremos tocar ese tema. Ahora, toda esta es información interesante que ha aparecido hasta la década de los 80 cuando las personas utilizaban fuentes no comerciales de la toxina botulínica. Tenía que comprarse de un laboratorio donde se tenían los cultivos de la bacteria, se aislaba la toxina del Clostridium botulinum, luego se compraba esta toxina y se utilizaba. Y bueno, luego hubo un grado de estandarización, pero tenía una pureza bastante aceptable. Finalmente, la FDA aprobó este medicamento, la toxina botulínica, en 1989, y para lo que fue aprobado fue para el blefaroespasmo, estrabismo y distonía cervical. Allergan dio un paso al respecto y produjo esta sustancia o adquirió los derechos para producir la toxina botulínica A, que es la cual conocemos ahora como Botox. Antes se llamaba Oculinum porque se utilizaba para fines oculares. Y una vez que Allergan comenzó a producirla de manera comercial, entonces se convirtió en un producto viable para los oftalmólogos y los neurólogos para que lo utilicen en sus pacientes y estar en capacidad de tratarlos en una forma sistemática. Entonces, ¿qué ha salido con este punto? Bien, en la cultura popular y aún en la medicina tendemos a referirnos a todas las formulaciones de toxina botulínica como Botox. Pero esto realmente no es correcto. Tenemos a Dysport, que es una forma diferente de toxina botulínica A. Entonces, Botox y Dysport, los dos son toxina botulínica A, pero Dysport tiende a utilizarse más en Europa. Yo creo que tiene también ciertos usos en Sudamérica. Y la conversión a las unidades de Botox es controversial. Lo que yo quiero decir con esto es que si ustedes miran esta gráfica de un estudio realizado el año 2005, podemos ver que los estudios publicados de diferentes regiones de Europa sugirieron que cuando se tiene una cantidad similar de Botox y la toxina botulínica A de Allergan y hay que utilizar diferentes cantidades de Dysport,
para que calce con el efecto clínico de esta dosis estándar de Botox. Entonces, Dysport realmente no se utiliza tan frecuentemente en los Estados Unidos. En lo personal, no tengo ninguna experiencia con este producto. MyoBlock o la toxina botulínica B ha sido utilizado primariamente por los neurólogos para la distonía espástica y otros trastornos que realmente no tiene un uso difundido en oftalmología. Y luego, Xeomin, que es la toxina botulínica A, un derivado de esta, es un núcleo activo purificado de la toxina botulínica A, pero tiene un menor número de proteínas asociadas. ¿Y por qué sería esto importante? Hay estudios a los cuales no me voy a referir en detalle ahora, que han demostrado que los pacientes que tienen inyecciones repetidas de Botox, de la toxina botulínica A estándar, estos pacientes pueden desarrollar anticuerpos contra el Botox. Y estos anticuerpos no son contra la toxina en sí, sino que más bien actúan contra las proteínas que están asociadas a la formulación estándar de Botox A. Entonces, esta Xeomin ha purificado y eliminado estos componentes, entonces no parece desarrollar esta reacción antígeno-anticuerpo, estos títulos de anticuerpos en los pacientes que son tratados con este producto. Y una serie de estudios han demostrado que es tan efectivo como Botox A. Entonces podemos ver, si nosotros echamos una mirada al efecto en el bloqueo muscular al comparar a Botox con, cuando en esa época se llamaba NT201, luego Xeomin, realmente no hay una diferencia discernible entre estas dos sustancias. Quizás el Botox dura un poco más en este nivel tan bajo durante un tiempo más prolongado, pero esto no es clínicamente significativo. Y por lo menos en los Estados Unidos es menos costoso que Botox, y una gran ventaja es que no tiene que ser refrigerado. Botox tiene que ser refrigerado. El Xeomin no tiene que ser refrigerado. Ojo, no tengo intereses financieros en ninguna de estas sustancias y utilizo Botox al igual que Xeomin en mi práctica, debido a que estas son las dos drogas que son ampliamente disponibles para mí como oftalmólogo en los Estados Unidos. Y esto es solamente una demostración de cómo se ven estos envases. Yo no sé cómo es fuera de los Estados Unidos, pero el Botox cosmético, este es comprado por los pacientes, y el Botox para trastornos funcionales es cubierto por los seguros médicos de los pacientes. Usted tiene que comprar el producto apropiado. Es 100% la misma cosa en el vial, pero si tiene la etiqueta de cosmético y lo usa un paciente con blefaroespasmo, yo como médico no recibiré pago alguno. Es tonto, pero son cosas que tienen que tomarse en cuenta. Y Xeomin, la toxina incobotulínica, está disponible en estos viales, 100 unidades por vial, y Dysport 500 unidades por vial, que requiere un mayor número de unidades para que sea equivalente al producto Botox de Allergan. Entonces, antes de pasar a este tema, yo quisiera hacer una segunda pregunta para ustedes en esta encuesta, y esto es, entonces ya, ahora vamos a la siguiente encuesta, la pregunta para ustedes, la cual es, ¿qué toxina botulínica usa usted? Si usted utiliza alguna de estas marcas, ¿cuál de estas utiliza? Botox, Dysport, MyoBlock, Xeomin. Así que les vamos a dar algunos momentos para responder esta. Veo que la mayor parte de ustedes no hacen inyecciones, entonces si no ponen inyecciones, por cierto, no es necesario que respondan. Interesante, entonces la vasta mayoría de ustedes utiliza Botox y unos pocos usan Dysport. Yo no sé si Xeomin está disponible en Sudamérica o no, y si es así, hay que considerarlo, porque lo que me gusta es que es estable el tiempo de guardado. Es estable y no se necesita refrigerarla, como se menciona. Hay que considerar emplearla en los pacientes apropiados. Bien, entonces, hablemos ahora acerca del blefaroespasmo. La mayor parte de ustedes están familiarizados con lo que es el blefaroespasmo, pero miraremos este video breve, y en este video breve podemos observar
que el blefaroespasmo esencial benigno se manifiesta primariamente por esta contracción espasmódica del orbicularis oculi, pretarsal, preceptal en cierto grado, al igual que con compromiso periocular. Entonces, los tres componentes del orbicularis oculo pueden estar involucrados. Debiera ser bilateral para que sea blefaroespasmo esencial benigno y a menudo es asimétrico. Voy a poner el video otra vez ya que creo que es útil para mostrarles esto conforme hablo. También puede involucrar al orbicularis oris, la musculatura que rodea la boca. Y cuando hace esto y esta paciente no tiene ningún compromiso a la parte baja de la cara, entonces le llamamos el síndrome de Mage. Y les voy a mostrar algunas de nuestras estrategias para tratar a los pacientes y cómo pueden ser diferentes dependiendo de la forma como podemos tratarlo alrededor de los ojos o alrededor de la boca también. Esta paciente tiene la forma clásica de blefaroespasmo esencial benigno. Estas pacientes van a empeorar sus síntomas en situaciones de reto social, cuando están hablando con otras personas. Entonces esto empeora el blefaroespasmo. Entonces el blefaroespasmo primario, usted examina al paciente, no hay otros problemas oculares, no hay otros problemas neurológicos. Hay una asociación entre otros trastornos del movimiento, la enfermedad de Parkinson y el blefaroespasmo esencial, pero todos los pacientes, o mejor dicho, la gran mayoría de los pacientes no tienen otro trastorno. Y bueno, en ausencia de otros neurológicos síntomas, no es necesario otro manejo. Puede haber hipometabolismo en los ganglios basales, pueden tener compromiso de los ojos, pueden ir a distonía cervical y también puede haber hasta compromiso en las extremidades. Y yo creo que es muy importante que usted identifique estos pacientes que tienen blefaroespasmo secundario. Una cosa, yo vivo en Colorado, que es un lugar de clima muy seco. Los pacientes con ojo seco muy severo pueden tener blefaroespasmo reflejo y algunos de estos pacientes se benefician de la toxina botulínica, de este tratamiento. Y yo creo que es muy importante que su problema primario, el ojo seco, deba ser manejado primero antes de recibir las inyecciones de toxina botulínica y potencialmente tenerlos con un tratamiento de por vida. El diagnóstico de blefaroespasmo a menudo conlleva el uso de inyecciones de por vida. Ya también tiendo a ver a otros pacientes que tienen blefaroespasmo inducido por drogas. Entonces hay drogas que pueden causar disquinesia tardía, clásicamente, que pueden llevar a este blefaroespasmo esencial benigno. Entonces una buena historia de medicamentos es necesaria en estos pacientes antes de proceder a la terapia. Hay estudios que se han realizado en donde se ha evaluado el PET scan, así como resonancia magnética funcional en pacientes con blefaroespasmo. Y aquí en los individuos control, parece, en comparación con los controles, hay mayor actividad en el núcleo caudado y en el putamen en algunos individuos, al igual que en algunas áreas frontales, lo cual no se ve en los individuos control que no tienen blefaroespasmo. Adicionalmente, hay numerosos componentes infratentoriales y supratentoriales con actividad y que han sido identificados en la misma cohorte de pacientes con blefaroespasmo esencial benigno. Es necesario entonces, o es útil entonces tener una resonancia magnética funcional en los pacientes que tienen blefaroespasmo. No lo creo, ya que no cambia esto lo que estamos haciendo. Ni siquiera tomo resonancia magnéticas estructurales de rutina en pacientes con blefaroespasmo. Yo no creo que sea particularmente útil. La literatura no sustenta la idea y es probable que haya alguna anormalidad estructural que usted vaya a identificar con una resonancia magnética estándar y que pueda ser de beneficio para los pacientes. Entonces, especialmente si usted trabaja en un área en donde los recursos son un problema, yo les estimulo para que no hagan ningún tipo de neuroimágenes cuando usted está convencido que el paciente tiene blefaroespasmo bilateral. Otra característica del blefaroespasmo es que se diferencia de otro trastorno. El espasmo hemifacial es que el blefaroespasmo, siendo trastorno del movimiento, cesa cuando el paciente duerme. Entonces, cuando usted le pide a algún miembro de la familia o a la pareja
para ver si el espasmo se desvanece cuando el paciente duerme. Y si es así, entonces esto nos ayuda a hacer el diagnóstico del blefaroespasmo. Esto es importante debido a que no queremos que el paciente gaste de más en estudios por imágenes si esto no va a cambiar lo que estamos haciendo. Ahora, esto va en contraste con el espasmo hemifacial. El espasmo hemifacial, como ustedes pueden esperar, tiene el aspecto del blefaroespasmo, espasmo de los músculos inervados por el nervio facial, pero es estrictamente en un lado de la cara y, por cierto, no cambia de lados. Entonces, puede ocurrir a cualquier edad. En la niñez se ha descrito el espasmo hemifacial, tiende a ocurrir conforme los pacientes aumentan de edad y llegan a sus 40 y 50, y esto es porque se piensa que es el resultado de la compresión del nervio facial y la zona de salida es la compresión por estructuras vasculares. Entonces las neuroimágenes se requieren y a menudo es una asa de la arteria cerebelosa inferior y superior, las cuales dan como resultado una presión constante del complejo de los pares craneales séptimo y octavo en el tronco cerebral. Y la angiografía con resonancia magnética lo ve mejor. Ven ustedes esta asa vascular que está señalada con esta flecha roja, donde hay compresión del nervio. Y la forma en la cual explico a los pacientes, si yo me siento acá y le golpeo repetidamente durante días, meses o años, entonces usted va a hacer un moretón, va a ser una lesión. Este ataque o esta injuria pulsátil de estas arterias que están justo al lado del nervio, a lo largo del curso de meses o años, da como resultado desmielinización, conducción anormal de las señales a lo largo del nervio y la aparición de espasmo hemifacial. Entonces, no se toman neuroimágenes en estos pacientes porque queremos ver el asa vascular. Pensamos que está ahí en la mayor parte de los pacientes. Más bien es porque uno de cada 200 pacientes puede tener un tumor en el ángulo cerebeloso pontino, lo cual es la explicación de este espasmo hemifacial idiopático. En los pacientes con un tumor queremos sacar el tumor, resecar el tumor. Algunos pacientes con espasmo hemifacial pueden beneficiarse de una decompresión quirúrgica del nervio facial, en donde se coloca un espaciador entre esta asa vascular y el nervio. Pero en la mayor parte de los casos, al igual que en el blefaroespasmo esencial benigno, comenzamos con la toxina botulínica, con este tratamiento, debido a que conlleva mucho menos riesgo que un abordaje neuroquirúrgico en la fosa posterior, y a menudo este manejo es muy efectivo. Y ahora, ¿cómo estas dos enfermedades afectan la calidad de vida? Tienen un impacto mayor sobre la calidad de vida, y es importante entonces reconocerlas, debido a que a veces los pacientes llegan a nosotros y decimos, bien, solamente es mi párpado que se mueve, no me preocupa, pero eso no es correcto. Yo creo que estos pacientes están enmascarando sus síntomas, están realmente tratando de disimular sus síntomas y no quieren admitir que tienen un problema serio. Un estudio realizado en el Reino Unido, y la referencia aparecería en la parte baja, 130 pacientes con blefaroespasmo o espasmo hemifacial, se les da un instrumento para la calidad de vida antes del tratamiento con Botox, y son 24 preguntas específicas para los síntomas de blefaroespasmo y espasmo hemifacial, y donde ellos notaron el mayor impacto en su calidad de vida, y no fue ninguna sorpresa, fue con respecto a su apariencia, sus interacciones sociales y ese estigma, ¿no? Entonces, lo miran a usted raro si usted está constantemente guiando los ojos, y el grado en el cual estos trastornos los afecta. Esto empeoraba si es que había algún trastorno del humor preexistente, tal como depresión o ansiedad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tratamos aquí a estos pacientes? Estas son mapas en dibujos de los lugares en los cuales a mí me gusta administrar las inyecciones en los pacientes con blefaroespasmo esencial benigno. Y lo que nosotros podemos ver acá es que hay una zona del área pretarsal y preceptal del orbicularis oculi que es fácilmente accesible con inyecciones subcutáneas muy superficiales de la toxina botulínica. Y esto nos da la capacidad de tratar directamente los componentes pretarsal y preceptal y debilitarlos de manera tal que se detenga el blefaroespasmo. Las inyecciones estándar de Botox están lejos
de la porción central del elevador. Y la razón para estar lejos de esta porción central del párpado superior es porque esta inyección en esta área aumenta grandemente la posibilidad de crear tosis. Entonces, ustedes observan que hay una cosa que no me gusta acerca de este diagrama, y esto es la inyección en este lugar, en la parte medial inferior del párpado inferior a nivel pretarsal, y la razón por la cual no me gusta es porque yo creo que las inyecciones aquí pueden ir hacia el saco lacrimal y el área canalicular y hacer que el paciente desarrolle epífora. Entonces, yo realmente estoy lejos de esta área, es lo que hago en mi práctica. Entonces, si nosotros miramos aquí un mapa más amplio, un área más amplia acá, podemos ir al frontalis, al corrugador, al nasalis, aquí en la parte media de la mejilla, y al igual que en la mandíbula y el cuello, pero estoy lejos del orbicularis oris, especialmente en el borde de la boca, ya que al hacerlo puede dar como resultado fácilmente con el paciente que desarrolle salivación, y esto es mucho más molestoso para los pacientes antes que tener cualquier espasmo en la boca. Entonces, recientemente o pocos meses atrás, un grupo francés publicó una revisión sistemática y lo que ellos encontraron fue este algoritmo para la inyección de toxina botulínica en sus pacientes, y similarmente a lo que les he mostrado, podemos ver en el panel A que ellos inyectaron en la parte medial, lateral, superior, lateral inferior y media inferior. Entonces, están lejos de esta Canaliculus or lacrimal sac by affecting the pumping mechanism in that area. Less common going with this distribution, as I mentioned, and just a couple of other patterns that have been shown to be effective in various patient populations. I think it is critical to get the Lo que es crítico tener aquí el preceptal orbicularis en este campo, adicionalmente el pretarsal, en estos pacientes que tienen mayores grados de compromiso. Y les mostraré un video acá que ellos crearon. Este no es mi video, ellos crearon este video. Yo creo que es una buena demostración de la técnica. Entonces, tener en mente, esta es la técnica de marcada inyección. Aquí tenemos el paciente típico con blefaroespasmo benigno esencial, 67 años de edad. Se van a marcar acá los puntos para la inyección. Yo no utilizo un plumón para mis pacientes. Yo hago este tipo de gráfica, pero ellos dicen que comienzan usando un marcador de la parte medial y lateral, tarsal superior y tarsal inferior. Ahora es interesante que señalan que puede inyectarse en esta parte media inferior cuando el paciente tiene ojo seco, ya que la idea es quizás disminuir el flujo de lágrimas en el ojo, pero realmente no me gusta esto, ya que yo creo que esto es impredecible. Y luego ellos muestran acá, se puede inyectar aquí en la ceja, y en el área preceptal aquí, ellos marcan entonces estas localizaciones. Yo creo que para fines de enseñanza es instructivo, es bonito ver dónde se van a colocar las inyecciones, que tan lejos del párpado. Y en este paciente en particular van a inyectar aquí hay dos puntos donde piensan que es útil seguir con esto. Ir al auricularis oculi, y ahora les voy a mostrar la técnica de inyección. Entonces están utilizando lo que a mí me gusta, una jeringa para insulina, una aguja 32, le permite entonces, diluye el Botox a 5 unidades por 0.1 mililitros, y luego puedo inyectar la cantidad apropiada en cada localización. Y podemos ver, ellos entran, no frotan la piel con alcohol, se sabe que esto es innecesario, usted puede hacerlo si usted quiere, pero hay un estudio que demostró que no había mayor riesgo de infección cuando usted no utiliza este hisopado con alcohol. Hay algunos estudios que muestran que tanto más pequeña la aguja, tanto mejores los resultados. Entonces me gusta hacer esto con una aguja 31 o 32, debido a que los pacientes sienten menos la inyección, y esto ha sido demostrado en estudios. Entonces, la idea es ver qué pueden experimentar los pacientes después del uso de Botox. Entonces, el tiempo promedio
para el inicio del efecto es 3 días. Entonces tengo pacientes que dicen, que aseguran que en 1 hora de la inyección de Botox, ellos notan un alivio de su blefaroespasmo. Yo pongo esto en duda. Yo no les digo que no hay manera que esto suceda, pero yo creo que es improbable que realmente ellos noten alguna diferencia o un verdadero efecto en ese momento, a 1 hora post inyección. Entonces les digo, no esperen un efecto sino hasta algunos días más tarde. El efecto máximo es 7 a 10 días. Esto es importante debido a que los pacientes pueden desarrollar síntomas de ojo seco, debido a que el orbicular quizás está un poco sobredebilitado, se les tiene que instruir para el uso de lágrimas artificiales en los ojos, por lo menos unas cuantas veces por día, durante las primeras 2 semanas después de que se les ha administrado la toxina botulínica. Si no, podrían ser afectados por lagostalmos, cierran los ojos y pueden desarrollar síntomas significativos de ojo seco. Y luego, la irreversibilidad, recuerden la gráfica que les mostré antes, donde a más o menos 90 días hay una caída significativa en la eficacia o en el efecto de la droga. Y los pacientes observan esto, y esta es la base para repetir las inyecciones de toxina botulínica, típicamente cada 12 semanas. A veces lo repito, antes que se pierda por completo el efecto, pero es importante que usted no lo haga más de cada 8 semanas, ya que usted tiene un tratamiento por etapas. La dosis anterior no se ha perdido y usted puede hasta causar problemas significativos si es más pronto que a 8 semanas de repetición. Entonces, lo más cerca que hago es cada 10 semanas la repetición del tratamiento, y si el paciente siente que su efecto se está perdiendo, aumento la dosis de la droga antes que acortar el intervalo de administración y de tratamiento. Y como con cualquier cosa puede haber complicaciones. La principal complicación es la tosis, aun cuando usted esté lejos de la porción central del párpado superior, hasta un 10% de los pacientes pueden desarrollar tosis transitoria. Y si así fuera, esto se desvanece en un par de semanas. El lagrimeo, como se menciona, si usted inyecta en la parte medial del párpado inferior, puede llevar al lagrimeo, queratopatía por exposición debido al oftalmos. Esto puede ocurrir. Y raramente diplopia, especialmente si usted es muy agresivo con las inyecciones hacia el área del campo lateral, muy cerca al ojo. Es donde el Botox puede ir a nivel postseptal y afectar entonces el músculo recto lateral. Las inyecciones típicas de Botox duelen debido al pH de la solución. Hay estudios que han sido realizados donde se ha dado a los pacientes EMBLA una crema de lidocaína tópica antes de la inyección de Botox. Personalmente no la uso, ya que no estoy convencido que este EMBLA tenga un gran efecto. Aumenta los costos para los pacientes, se requiere tiempo extra, pero hay algunos estudios que sugerirían que algunos pacientes que experimentan dolor severo con las inyecciones de Botox, y esto pudiera aliviarse si se usa la crema de EMBLA. Y finalmente, antes de pasar a hablar del estrabismo, ¿cuáles son los resultados a largo plazo? Yo mencioné que es un tratamiento de por vida para los pacientes. Puede usted inyectarles una y otra vez. Yo he mencionado que el Botox estándar, la toxina botulínica A de Allergan, está asociada con el desarrollo de anticuerpos, y hasta un 40% de los pacientes en algunos estudios tienen anticuerpos detectables en la sangre. ¿Afecta esto la respuesta? La respuesta parece ser no. Hay un estudio publicado recientemente de China, en donde ellos revisan a pacientes que fueron inyectados previamente a nivel pretarsal, algunos preseptal, pero sin inyecciones a nivel de las cejas, en la toxina botulínica, Botox en este caso. Una observación que ellos hicieron fue que a lo largo del tiempo tomó un poco más de tiempo para que los pacientes tengan un efecto cuando recibieron las inyecciones, mientras que en los años iniciales notaron el efecto después de 3 días más o menos, pero para cuando ya habían pasado 10 o 11 años de tratamiento, les tomaba una semana alcanzar el efecto o poder observar el efecto.
y que tenga real utilidad. No se puede decir, hay pacientes con seguimiento a 16 años, pero esta parte de la cohorte fue muy pequeña. Es interesante señalar y es tranquilizador para nosotros que la duración de la respuesta no disminuye significativamente con el tiempo. Entonces, aún los pacientes que son tratados durante 12 años van a tener un efecto duradero del tratamiento hasta por unos 3 meses o más. Y esto es muy similar a los pacientes, a lo que son los pacientes en los primeros años de terapia. Pero hubo una tendencia muy clara hacia la necesidad de una mayor dosificación a lo largo del tiempo. Y esto puede reflejar la acción de los anticuerpos neutralizantes. No, parte de la droga es neutralizada, entonces hay que darle al paciente más medicamento a fin que se pueda alcanzar el mismo efecto en cada momento en el tiempo. Entonces, conforme usted atiende a los pacientes por años y años, si dejan de responder, entonces no piense que necesitan inyecciones más frecuentemente. Hay que pensar que necesitan mayor dosificación. Y esta ha sido mi práctica durante cerca de 12 años. Y esta investigación corrobora lo que he observado en mis pacientes. No hay gran cosa de complicaciones, algo de diplopia, algo de formación de moretones, citosis, como complicaciones mayores que fueron observadas. Entonces ahora, Botox para el estrabismo. Por cierto, no trato gatos siameses, aunque tienen esta isotropia, pero Botox inicialmente se propuso su empleo para el estrabismo parético, para los pacientes con parálisis del sexto par, ¿no? Alivio temporal de la diplopia, mientras que se resolvía el componente vascular. Desde esa época, el uso se ha ampliado para pacientes que son pobres, candidatos para cirugía. A veces veo pacientes que tienen un cáncer metastásico, por ejemplo, que se ha diseminado al seno cavernoso, con parálisis del sexto par, entonces ya no les queda mucho tiempo, pero puedo mejorarle la calidad de vida inyectándoles Botox en el recto medial, de manera tal que ya no tengan estrabismo y tengan pues una buena visión binocular y no diplopia. Pacientes con cirugías previas, debido a que hay formación significativa de cicatrices y la predecibilidad de hacer estas cirugías, los hace buenos candidatos para toxina botulínica. Si tienen otra enfermedad, no, si tienen glaucoma, por ejemplo, quizás no complicar la cosa. Y hay ventajas teóricas porque Botox, cuando se administra, debilita el músculo y permitiría entonces una remodelación de las sarcómeras en el músculo a fin de facilitar su recuperación y darle un efecto a largo plazo, de manera tal que 1 o 2 inyecciones a lo largo de varios meses podrían darle al paciente una solución permanente. Y veremos esto en unos momentos. Entonces, la técnica fue descrita primero con electromiografía, con guía electromiográfica. Y es interesante señalar que, sé que se usa electromiografía o no, esto no tuvo mayor efecto en las complicaciones más temidas, perforación del globo ocular o hemorragia, por ejemplo. Y es interesante señalar que hay información publicada en la última década que muestra un mayor riesgo de tosis cuando se usa electromiografía en lugar que sin electromiografía. Y esto es una conclusión un poco graciosa, ya que si usa electromiografía y cuando se tiene aquí el electrodo con la aguja de la jeringa y usted escucha o busca la contracción muscular, conforme ingresa la aguja en el músculo, entonces luego usted inyecta la toxina botulínica. Y esto se hace con una inyección subconjuntival subtenon a lo largo de la inserción del músculo. Y eso es como hacemos las inyecciones. No utilizo la electromiografía, jamás lo he utilizado en estas instancias. Entonces, simplemente preguntarles, ustedes que hacen inyecciones para estrabismo, ¿utilizan la guía por electromiografía para estas inyecciones en los músculos extraoculares? Es la pregunta de la encuesta. Un momento para responder. Interesante, como ustedes pueden ver, la vasta mayoría de ustedes hacen lo que yo hago, que es no utilizar la electromiografía, y solamente 2 de ustedes han reportado usarla. Es interesante porque yo creo que esto calza con lo que nos dice la literatura. La literatura nos dice que el uso de electromiografía probablemente no sea particularmente de ayuda. Entonces, ¿qué complicaciones han reportado
con las inyecciones de toxina botulínica por el estrabismo. Tendemos a hacer el recto medial o el recto lateral. Entonces aquí tenemos el recto medial, el recto lateral. Ahí trabajamos con recto superior primero y luego el recto inferior. Este no es particularmente útil en los pacientes que tienen estrabismo adquirido. Entonces, en esta investigación, la vasta mayoría de los pacientes no tienen complicaciones. Y si miramos a aquellos que tuvieron complicaciones, la complicación más común es la tosis. Y esto no es ninguna sorpresa. En los pacientes que desarrollan tosis o darles la inyección, podría entonces haber un derrame y afectar la aponeurosis del elevador. Entonces, la pregunta acerca de si recomendamos utilizar Botox en los pacientes con lagoftalmos después de una blefaroplastia. Enfocaremos esto en un momento cuando hablemos acerca de la enfermedad tiroidea ocular. Yo creo que el efecto de Botox para lagoftalmos en los pacientes que tienen blefaroplastia y quizás con una sobrecorrección, entonces esto es difícil de predecir. Entonces yo creo que se puede dar al paciente o general en el paciente una tosis completa. El paciente no necesita tosis a menos que tenga una córnea neurotrófica que estamos tratando de protegerla. Entonces, por lo general, no respaldo este tipo de uso en estas situaciones. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Debiéramos hacer cirugía para estrabismo o entonces debiéramos ir por el Botox? Entonces, aquí, la evaluación de esta pregunta es algo que se hizo recientemente por los mismos autores, como les mostré en el estudio previo. Esta es una revisión de Cochrane publicada en 2017, ¿recuerdan? La revisión es de Cochrane en la literatura. Y se trata de hacer un metaanálisis. Me están aquí los mejores resultados que demuestran qué es mejor. Entonces, en niños parece ser que Botox era equivalente a la cirugía en un número de pacientes que fueron estudiados. Pero si nosotros miramos a los adultos y si nosotros miramos su grado de mejoría, y aquí particularmente en cuanto a tener 10 dioptrías, por ejemplo, la cirugía va mejor que Botox, fue mucho más predecible. Entonces la cirugía en términos de resultados con menos de 10 dioptrías de desviación, entonces la cirugía va mejor que Botox. Pero si nosotros miramos acá con una visión binocular, y este es un estudio primariamente en niños, no hay mayor diferencia entre los dos, entonces se encuentran en esta línea mostrando que son iguales. Entonces, ¿qué hacer? ¿Utilizamos Botox o observamos a los pacientes? Yo mencioné que inicialmente esto se usaba para dar un alivio temporal a los pacientes que tenían parálisis del gesto par y para tratar de evitar la diplopia hasta que se recupere la función. Ahora, los pacientes con parálisis de pares craneales responden bien, pero un estudio prospectivo que recolectó casos de la Sociedad Neuro-Oftalmológica de los Estados Unidos demostró que cuando 84 pacientes con parálisis del par craneal sexto, randomizados a Botox de observación, no hubo mayor diferencia en lo que sucedió con ellos a largo plazo, si los tratan con Botox o si simplemente los observa estos pacientes. ¿Qué acerca del uso después de una sobrecorrección quirúrgica previa? Esto se probó en pacientes que tuvieron una exotropia consecutiva después de la cirugía o con una isotropia persistente bajo corrección. 50% todavía necesitaban más cirugía, entonces tiendo a no utilizarlo en estos pacientes. Un concepto que quiero introducir acá es la idea de utilizar toxina botulínica al igual que bupivacaína. Esta no fue mi idea, esta fue de Alan Scott. Entonces sabemos que aprendimos en los 90s y a principios de los 2000s, cuando hialuronidasa no estaba disponible, las personas hacían inyecciones retrovulvares o retrooculares para cirugía de cataratas. Los pacientes desarrollaban fibrosis en los músculos extraoculares y desarrollaban diplopia después de la cirugía de cataratas. Y esto era porque bupivacaína causaba un endurecimiento del músculo. Lo opuesto de Botox llevaba no a debilitamiento, sino a contracción y endurecimiento. Bupivacaína, al contrario de Botox, causaría debilidad. Entonces, si tenemos isotropia, damos bupivacaína en el recto lateral y Botox en el recto medio, a fin de permitir que el ojo
se enderece. Podrían utilizarse en forma sinérgica, pudieran utilizarse juntos. Entonces, esto realmente no se ha establecido y primariamente es debido a este último punto. No hay un resultados variables en la alineación 31 pacientes con desviación comitante horizontal, la mayor parte con isotropia, pero 12 con exotropia. Entonces, bupivacaína, el agonista, al músculo que necesitaba poner más fuerte, y Botox al que quería debilitarse. El músculo que quería debilitarse, bupivacaína, el músculo de bupivacaína aumentó en tamaño y luego se acortó, se achicó. Como podría esperarse debido a que se hinchó por la inflamación y luego desarrolló algo de fibrosis. Pero si nosotros miramos aquí los resultados, si nosotros miramos la capacidad para llegar a 10% de dioptrías, entonces era bastante variable. Entonces, no fue una técnica útil. Quizás, si se desarrolle mejor, podríamos utilizarla. ¿Qué hay acerca de Botox para nistagmos? Hay otros 3 usos de Botox aquí. No es una terapia de primera línea. Hay pacientes que leen sobre esto en el internet y que piden este tratamiento. Una serie de 4 pacientes con Botox respondieron bien, tuvieron inyecciones en el recto horizontal bilateral y esto mejoró el nistagmos. Pero se desarrolló fusión en 7 pacientes que no tuvieron un procedimiento previo, pero encuentro el Botox en el nistagmos que es más útil en los pacientes que desean ser funcionalmente monoculares, ya que usted puede crear entonces un estrabismo intratable, un estrabismo muy difícil cuando da Botox en esta forma para el nistagmos. Entonces yo veo pacientes que desarrollan un nistagmos pendular o que desarrollan una degeneración olivar hipertrófica, nistagmos vertical debido a esto. Entonces hago que se tapen el otro ojo, tapar un ojo y les ponemos Botox retovulvar para afectar los 4 músculos extraoculares, los 4 en su totalidad, a fin de evitar que para el desarrollo de nistagmos y mejorar la fijación. La idea es mejorar la fijación y mejorar la agudeza visual, y no es para corregir el estrabismo. Botox también se usa para el hiperlagrimeo o la obstrucción del tracto de salida. Al inyectarse en la glándula lacrimal, puede reducir la acción secretoria y hay numerosos reportes de casos y pequeñas series de casos. Hay una serie de Emory de 46 pacientes, es la más grande. 53% tienen un alivio completo de los síntomas con las inyecciones en el lóbulo palpebral o en el lóbulo, en esta parte orbitaria. En los pacientes con enfermedad de tiroidea ocular podemos utilizarlo también. Podemos tratar el estrabismo restrictivo, podemos potencialmente evitar las contracturas al debilitar los músculos que se contraen y se reduce la presión intraocular al debilitar todo el polo inferior. Entonces, en la pregunta que se hace acerca de los pacientes post-blefaroespasmo, una inyección transcutánea de Botox, esto es lo que se ha probado en 25 ojos de 16 pacientes y 4 tuvieron tosis transitoria. Y podemos ver acá un ejemplo de una mejoría leve en la retracción del párpado superior, pero yo no creo que sea particularmente efectivo, primariamente porque hay fibrosis en el elevador. Vamos a pasar esto, ya les mostré estos resultados antes. Y terminaré refiriéndome a la cefalea de migraña. En los Estados Unidos, Botox para la migraña se ha tornado muy popular, extremadamente popular, aprobado por la FDA hace 10 años atrás. Tiene una indicación oficial para los pacientes que tienen más de 15 días de cefalea por mes. Y esto ha sido ampliado por los pacientes que tienen menos frecuencia de cefalea, son tratados. Y esto está basado en el protocolo PREEMPT, el estudio que llevó a la aprobación de Botox para la migraña. Una dosis bastante grande, 115 a 195 unidades en diferentes lugares. Yo típicamente no lo hago. Yo dejo esto para mis colegas de neurología y de cefalea. Se dice que actuaría en la relajación muscular y en un efecto antinociceptivo o alguna combinación de estos. Parece, por lo menos en estos estudios, reducir el número de días con cefalea por mes, reducir el uso de otros medicamentos para la migraña, para el uso agudo y crónico, y parece tener efecto a largo plazo, aun con los pacientes en múltiples inyecciones en el tiempo.
parece tener una buena duración del efecto y los pacientes no van al hospital, no van a la emergencia. Entonces, esto les evita molestias y les hace ahorrar dinero. Una revisión de Cochrane miró esto y entonces vio el número de días libres de cefalea se redujo con la toxina botulínica. La mayor parte de los estudios muestran que la toxina botulínica es mejor que placebo en cuanto a reducir los días con cefalea, y los estudios mostraron que se reducía la severidad de la cefalea cuando se dio Botox para la cefalea. Y por cierto, los eventos adversos son más comunes en los pacientes que reciben Botox. Entonces, personalmente no uso Botox en la migraña, es útil, creo. La idea es utilizar Botox para otros síndromes dolorosos crónicos. Yo trato pacientes con dolor crónico, entonces no tengo experiencia con el uso de este componente para estas indicaciones en particular. Entonces, resumimos, antes de la hora de las preguntas, Botox continúa siendo el tratamiento de acción para el blefaroespasmo y el espasmo hemifacial. La hiperlacrimación también puede manejarse exitosamente. Lo uso para los pacientes que tienen estas lágrimas de cocodrilo. Tienen aquí estas alteraciones gustativas por degeneración localizada. Los pacientes que tienen obstrucción del ducto nasolacrimal para disminuir la secreción de lágrimas. Entonces, también pacientes con sequedad de ojo, particularmente climas secos como en Colorado. En el estrabismo se usa en forma más selectiva, no lo uso tanto en pacientes con estrabismo, pero lo haré. Vi un paciente hoy día con una parálisis traumática, el sexto par. Es un tratamiento seguro y efectivo. Las complicaciones son pocas, en bien tolerado. No es precisamente para las arrugas, no es solamente para las arrugas, es mucho más que un tratamiento cosmético. Y si hay alguna pregunta por vuestra parte, muchas gracias por su atención. Excelente charla, doctor. Tengo una pregunta, doctor. ¿En qué grados de estrabismo podría utilizarse este? Yo creo que es más efectivo para las magnitudes pequeña, media de estrabismo. Cuando el estrabismo es muy marcado, el resultado es menos convincente, ya que no se paraliza por completo el otro músculo. Entonces, si es que todavía el otro músculo no tiene mayor efecto, entonces no encuentro que trabaje bien. Entonces, un estudio por el doctor Scott con inyección de bupivacaína en el otro músculo debido a que el Botox por sí solo no era suficiente para todos estos pacientes. Usted nos dijo que para... Will you prefer... I'm sorry, maybe you can repeat the question in just a moment. The audio broke up, but there, I'll answer first one question from the chat. And primero la pregunta del chat acerca del uso de Botox en el músculo elevador. Lo uso en una muy pequeña cantidad, al igual que en los pacientes con blefaroespasmo, 2.5 a 5 unidades de Botox. Esto por el número de unidades por punto de aplicación. Más que 2.5 a 5 es innecesario y podría dar tosis muy severa. 2.5 a 5 unidades y con eso basta. Tengo una pregunta. En el caso de parálisis del sexto par, y se vuelve a perder el audio. Entonces, yo creo que es necesario esperar por unos 6 meses para dar Botox. Botox puede darse muy precozmente, ya que no va a hacer más lenta la mejoría del funcionamiento del sexto par. Entonces, espero hasta la cirugía por unos 6 meses para ver cómo es el funcionamiento del recto lateral y ver que funciona nuevamente. Entonces, está bien dar Botox muy tempranamente, muy precozmente en los pacientes con parálisis del sexto par de origen traumático. Will you prefer the surgery
or use both? I see. I was asking for the treatment of the eyelid retraction in type 1. In terms of the amount and how frequently to apply it, I have used it in patients. I tend to reserve it for those patients with exposure keratopathy, because in those patients, I don't care if the eyelid comes down too far. I am happy actually if the eyelid comes down very far. And so, as I said before, maybe 2.5, 5 units. I don't think more than 5 units is helpful. And it can be repeated every 10 to 12 weeks. That's no problem to do it that way, just like for blepharospasm. I see. I see. Okay. Any comments? ¿Algún comentario? Okay, so I have a question about Botox for reflex blepharospasm. I think you have to be very careful when a patient has reflex blepharospasm, and even if the dry eye has been treated, absolutely the dry eye can be made worse. What I tell those, I start with a very low dose of Botox in those patients. De Botox en estos pacientes para minimizar el riesgo de verospasmos, y hay menor probabilidad de tener más complicaciones, y esto podría ser un problema muy importante. Hay otra pregunta. ¿El tratamiento con Botox modifica la resonancia magnética funcional en el cerebro? No, no hace modificaciones a este nivel. Debido a que no se está tratando el problema subyacente, entonces no parece generar cambios a este nivel. Pregunta interesante. Hay una pregunta acerca de si el uso de Botox en el estrabismo restrictivo, cuando los pacientes con enfermedad tiroidea tienen este tipo de condición. Realmente no he probado con este uso debido a que no he sentido que haya músculo fibrótico que pudiera responder bien al Botox. Y aún digamos que hay un recto inferior que está o recto medial contraído fuertemente. Si trato de debilitarlo, entonces yo no creo que va a funcionar. Yo no creo que tenga una buena probabilidad de ser de ayuda. Entonces, una pregunta acerca del blepharospasmo. No responde a la toxina botulínica. Probaría con agentes orales como alprazolam o medicamentos de naturaleza, pero no estoy tan contento con el efecto. Yo creo que los pacientes obtienen sedación con esto. Es una situación difícil, ya que la otra opción es la cirugía, retirar quirúrgicamente el orbicularis oculi, y esta es una cirugía muy complicada que toma mucho tiempo para recuperarse. Y con respecto a la lidocaína, este es un tema superficial. Hay una crema tópica de lidocaína que se aplica a la piel. Nunca hago inyecciones de lidocaína con Botox. Si estos pacientes usan lidocaína, se aplica la crema en la piel quizás 10 a 15 minutos antes de la inyección de Botox, y luego usted administra la inyección de Botox. He visto personas que utilizan hielo antes de esto. A algunos pacientes les gusta. Ustedes están lo cierto. Esto puede ser de ayuda, y he sugerido que en algunos pacientes en quienes las inyecciones pueden ser muy dolorosas, el uso de hielo puede ser una buena opción. Any other question from the audience? Any other comment from the audience, please? Any experience? Yes. Well, if there are no more questions, y si cambio la marca de toxina, entonces en los pacientes que necesitan dosis crecientes de Botox, entonces yo creo que es una buena idea. Cambiado a algunos pacientes, hay bastante información al respecto en la literatura acerca de ello.
Y yo creo que es razonable pasar de una toxina a otra para ver si es que se obtiene un mejor efecto, ¿no? ¿No? Entonces ir al bloqueo muscular. Y no estoy familiarizado con el uso. Por ejemplo, el uso de alcohol para el blefaroespasmo probablemente es similar a hacer la miomectomía orbicular, donde usted destruye el músculo con inyecciones de alcohol. A mí me preocuparía que esto pueda causar necrosis del tejido y yo tendría dudas de utilizar esta técnica. Well. Es un placer para mí. Bueno, si no hay más comentarios, ¿algún otro pregunta o comentario del público? I want to thank you that we were very happy with Great. no table. We just want to solo para avisarles que el doctor nos va a dar una charla una próxima vez. Will give us another lecture. Yes. Yes, I will in next month. I Sí, do yo not. creo que el próximo mes. Sí. Thank you very much. Okay. Muchas gracias. Yeah. Gracias. Gracias a todo, atender. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Entonces,